¿Qué tal, clase? Bueno, quiero repasar con vosotros, vamos a repasar juntos los contenidos que entran en este examen. Es lo que tenéis ahora mismo en pantalla. Y ya os adelanto que finalmente vamos a hacer solamente un examen, ¿de acuerdo? En ese examen va a entrar el sistema nervioso y el sistema endocrino, es decir, todo lo que está aquí en la pantalla. Y va a quedar fuera del examen, de eso no os vais a examinar los órganos de los sentidos. ¿De acuerdo? Entonces el examen será este martes, será a las 12. Un poco antes de las 12 yo pondré en el Drive el archivo con el examen. Estaré con el móvil en la mano por si hubiese algún problema. En el propio examen estarán las instrucciones y lo hacéis en casa y me lo mandáis a la hora que os diga, que va a tener una hora de duración y ya está. No tiene mayor complicación el hacer el examen. Sí os digo que aquellos que confiéis en que al hacer un examen en casa sin ningún tipo de supervisión, pues va a estar tirado o va a ser muy fácil copiarse o pues que no seáis tan confiados porque no todas las preguntas van a ser de pura teoría, de miro rápido cuál es la respuesta y la copio y respondo bien. Entonces, repasar bien, eso es lo que vamos a hacer ahora, repasar conmigo, repasar todo lo que está en esta presentación, los vídeos que hay en esta presentación, porque bueno, hay mucho de teoría que no tiene mucha dificultad, pero las cosas más concretas y más importantes que ahora las vamos a ir detallando, pues sí necesitan algo de comprensión. Y el que no lo haya comprendido o no lo tenga claro, con el examen delante, por mucho que pregunte, por mucho que busque o por mucho que intente copiarse, no lo va a poder hacer. ¿Vale? Bueno, pues lo que tenéis delante es lo que va a entrar en el examen. Lo primero, el punto uno, que es simplemente teoría o definición. Bueno, pues eso es básicamente teoría. La importancia de la definición de la función de relación es porque en esa función está encerrada el papel que juega todos los sistemas de nuestro cuerpo relacionados con percibir lo que ocurre a nuestro alrededor, llevar esa información al cerebro, traducirla y decidir o elaborar la respuesta adecuada. ¿Vale? Os recuerdo que en la función de relación intervienen tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Los dos, en igualdad de condiciones, son responsables de que dicha función de relación se lleve a cabo y se lleve a cabo de manera efectiva. ¿Vale? Por eso vamos a estudiar el sistema nervioso y el sistema endocrino. Vosotros lo que estáis estudiando realmente es cómo se lleva a cabo la función de relación. Y para que esa función se lleve a cabo, hacen falta los dos sistemas. Por eso los vamos a estudiar. Y empezando con el sistema nervioso y haciendo un repaso de la anatomía básica, por lo menos la que yo os voy a pedir del sistema nervioso, pues hay básicamente tres partes o tres grandes elementos. El cerebro, la médula espinal y los nervios. Y esas tres partes, o conocer esas tres partes, que son como participan en el proceso, pues tampoco tiene mucha explicación, o sea, mucha complicación. Y además es la teoría que tenéis en pantalla. Como no hemos entrado a ver con detalle las partes del cerebro, qué tipo de célula o de neurona forman cada parte o qué papel juega cada parte en los distintos procesos, pues ahí os he quitado un poco de complejidad, ¿vale? Lo que tenéis que saber es lo que está en la pantalla. Entonces ni lo voy a leer para no aburriros, ni hay nada que explicar. Este vídeo, bueno, que es la presentación de este tema, pues aparte del que yo estoy haciendo ahora mismo,
el que aparece ahí en la pantallita, pues lo tenéis que ver, ¿vale? No se puede hacer un examen correcto solamente leyendo lo que está escrito en la presentación. Tenéis que ver los vídeos y la información que aparece en los vídeos. Por tanto, seguro que ya lo habéis visto más de una vez. El otro elemento del sistema nervioso es la médula espinal y lo mismo que os decía con el cerebro. Tenéis que tener muy claro qué es la médula espinal, que no es lo mismo que columna vertebral, ¿vale? Que la médula espinal recoge o agrupa todos los nervios que vienen o que van de las distintas partes del cuerpo. Aquí en este dibujo que os hice, os añadía algunas imágenes en distintas zonas de la médula porque los distintos nervios de cada zona llegan a determinadas secciones o porciones de la médula espinal. Y os ponía pues aquí estas imágenes para representar eso, ¿vale? Ya digo, lo único que tenéis que hacer es leer esta teoría y aprenderosla. Esto lo puse en aquel momento de las explicaciones como un complemento o una parte un poco más entretenida o lúdica de, del funcionamiento del sistema nervioso, pero también para darnos cuenta que aunque al sistema nervioso, al cerebro y a todo lo que la función de relación supone, le adjudicamos una complejidad enorme, este tipo de vídeos o el reconocer que el cerebro no es infalible, pues nos hace ver también que, ¿no? Que para nosotros es muy complejo entender cómo funciona el cerebro, pero si lo reducimos a algo muy sencillo, el cerebro simplemente funciona respondiendo a aquello que recibe del exterior. Y que si lo que recibe del exterior pues, está alterado o es confuso, el cerebro se tiene que inventar la respuesta. Por ejemplo, en esa imagen de Jesucristo que aparece aquí. Hay quien puede ver a Jesucristo ahí, hay quien puede ver simplemente una sombra, unas manchas o algo que no se parezca ni siquiera a Jesucristo, pero casi todo el mundo lo reconoce. Pero claro, solamente puede reconocer esa imagen de Jesucristo o de una persona, de una persona con el pelo largo, alguien que tenga esa imagen previamente en su cerebro. El cerebro no tiene un detector de Jesucristo. ¿Entendéis por dónde voy? El cerebro no hace magia. El cerebro recibe, traduce e interpreta los estímulos del exterior y los compara con otros que ya hayamos tenido o con otras experiencias que hayamos tenido previamente. Si no hay nada con qué compararlo, el cerebro no, a lo mejor se inventa la respuesta o no tiene una respuesta para eso, para esa imagen. Y lo que ve ahí pues son simplemente manchas. ¿Vale? Ya digo, pero bueno, pero porque os estoy, es como si os viera la cara ahora mismo. Lo que a vosotros importa. No entra nada de esta página o de estos vídeos. ¿Vale? Así ha quedado claro, ¿no? Perfecto. Este apartado del sistema nervioso, las neuronas y el impulso nervioso, evidentemente estoy seguro que los que habéis estudiado o a medida que habéis ido estudiando, os habéis dado cuenta que es lo que tiene mayor importancia, porque realmente la parte funcional del sistema nervioso está aquí, en las neuronas y el impulso nervioso. Y esto es lo que hay que saberse como la tabla de multiplicar, ¿vale? El que no se sepa esto bien es que no ha estudiado, no hay más excusa. Hay una pequeña parte de teoría, algo de lo que tenéis aquí, y el resto es saber cómo es una neurona, saber las partes de una neurona y evidentemente lo que vamos a ver ahora, que lo vamos a repasar juntos, cómo funciona el impulso nervioso. ¿Vale? Imágenes como esta, tanto esta como en el vídeo explicativo del impulso nervioso tenéis varias, habéis hecho actividades de cómo funciona todo esto y yo creo que a día de hoy nadie debería tener ninguna duda
no solamente de cómo se transmite el impulso nervioso, sino de usar el vocabulario, eso también es muy importante, chicos y chicas, usar el vocabulario propio de este tema. Por ejemplo, entre decir la neurona de antes y la neurona de después. Hay una diferencia a usar términos como neurona presináptica y neurona postsináptica. O hay unas sustancias que pasan de una neurona a otra. No, pues esas sustancias tienen nombre y se llaman neurotransmisores y los tenéis que utilizar. ¿Vale? Recordad también que el impulso nervioso tenía dos partes o se transmite de dos maneras. Que hay una parte en la que el impulso nervioso viaja de manera eléctrica o en forma de cargas positivas, lo tenéis todo en las explicaciones, en los vídeos que ya os subí explicando esto, y que hay otra parte química, que es la que tiene lugar justo en esta zona de aquí, que es donde se liberan neurotransmisores y donde se reciben los neurotransmisores, ¿vale? En relación con esa transmisión del impulso nervioso, os hice también este esquema para recordaros y para que tuvierais también claro y de una manera visual. Por eso os hice estos dibujitos que me los curré un poquito, de cuál es el papel que juega la mielina. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, imaginaros que os pregunto en el examen, ¿qué diferencia supondría para la transmisión del impulso nervioso que una señal se transmita por un nervio donde las células no tengan mielina o por un nervio donde las células sí tengan mielina? ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, pues el que sepa responder a esa pregunta es que ha entendido y se ha estudiado perfectamente esto, y el que no, pues la respuesta a esa pregunta no la va a poder encontrar rápidamente, ni en los apuntes, ni en la presentación, ni en internet. Por eso digo que tenéis que tener el examen estudiado y las ideas claras. Y por supuesto, de aquí al martes me podéis preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Pero ya que estamos con la mielina, os lo aclaro o lo recuerdo. En la imagen anterior también se ven muy bien las bandas de mielina en esa neurona. Las bandas de mielina lo que hacen es aislar secciones del axón, y tenéis que usar esa palabra, tenéis que usar axón. Entre usar axón y decirme aíslan zonas de la neurona, pues no me vale, porque la neurona tiene una forma muy particular y la mielina solo está en los axones, no está ni en las dendritas ni en las terminaciones sinápticas, solamente está en el axón. Pues tenéis que usar ese vocabulario. La mielina aísla secciones del axón de tal manera que las cargas o que el impulso eléctrico solamente puede viajar por aquellas zonas que no están cubiertas por mielina. Por tanto, y eso es lo que os pretendía representar en esta página, el recorrido rojo que hace la mielina que hace el impulso nervioso en esta neurona que sí tiene mielina, ese recorrido es mucho más corto y por tanto va a ser más rápido que en esta, en las que el recorrido es mucho más zigzagueante y será más lento. A lo mejor la diferencia es de milisegundos nada más, pero si en esos milisegundos tienes que retirarte porque te va a atropellar un coche, pues la diferencia es importante. Como acabo de decir, y en esta página pues tenéis toda esa información, es básico que tengáis sabido y aprendido cómo es la anatomía de una neurona. También lo habéis hecho en las actividades que os he mandado, y aquí tenéis todo el vocabulario que os puedo pedir, perdón, en relación, no solamente que os puedo pedir, sino que tenéis que usar cuando habléis o expliquéis pues, cómo se transmite el impulso nervioso o cómo está formado el sistema nervioso. ¿Vale? Y ya digo que no tiene la única explicación que podría necesitar alguno de estos términos son las vainas de mielina que os lo acabo de explicar. Vale, la sinapsis. Antes os he dicho que las neuronas y el impulso nervioso son los verdaderos protagonistas
de todo el sistema nervioso. Y la sinapsis es el punto clave, el momento clave, donde ocurre el paso de la información de una neurona a otra. Y es donde se liberan los neurotransmisores. Pero que no se olvide que después de la sinapsis hay la señal continúa. La señal continúa de manera eléctrica por toda la neurona, recorriendo todo el axón hacia la zona terminal de la neurona. Es decir, la sinapsis es una parte de la transmisión del impulso nervioso, es la parte química, ¿vale? Y pues tenéis que usar toda la terminología propia de esta función. La sinapsis, botón sináptico o zona sináptica, tenéis que usar la palabra neurotransmisores. Aquí os pongo bolsita porque os conozco entre paréntesis con comillas, pero yo no quiero que nadie me ponga la palabra bolsita. Esas bolsitas se llaman vesículas. Y así con todo, ¿vale? Bueno, pues la sinapsis es el lugar donde la información pasa de una neurona a la siguiente. Recordad que las neuronas no están en contacto físico nunca, ninguna. Hay una infinitamente pequeña separación entre una neurona y otra, pero no se tocan, ¿vale? Y esa zona que engloba el final de una neurona y el principio de la otra, esa donde se liberan los neurotransmisores para que pase la información de una neurona a otra, esa zona se llama botón sináptico y a ese proceso se le llama sinapsis. Como lo tenéis aquí escrito, pues tampoco debería suponeros ninguna dificultad. Aquí lo tenéis mucho más detallado, pero es más de lo mismo. Y ahora que vuelvo a ver la presentación, es que me lo ocurre bastante, ¿eh? Que hoy hice una presentación bastante buena. El que haga un mal examen no tiene perdón de Dios. Este vídeo también está bastante detallado y bastante currado porque tiene muchas animaciones bastante visuales, bastante aclaratorias y explicativas de cómo es el proceso. Por tanto, os aconsejo que os lo veáis tantas veces como lo necesitéis. Bueno, aquí os daba información para en aquel momento. Esta actividad, si os acordáis, supuso un problema y creo que queda claro en el vídeo que os hago, porque bueno, la mayoría la hicisteis con poca o ninguna gana. Y aquí en el vídeo, pues os recuerdo eso de las ganas a la hora de hacer las tareas y os explico cómo actúan las drogas en general. En concreto hablamos, en el vídeo se habla de 4 drogas y cómo alteran el proceso normal de la transmisión del impulso nervioso, cómo alteran, afectan, entorpecen, impiden la sinapsis. Evidentemente voy a preguntar algo de esto. Además están los puntos de qué debemos saber que vimos al principio, por tanto que a nadie le extrañe que entren preguntas sobre esto, porque el que sepa responder a eso, que por eso os lo pedí precisamente, el que sepa responder a esto es porque ha entendido perfectamente cómo funciona la sinapsis, cómo están organizadas las neuronas una detrás de otra y todos los elementos que intervienen, ¿vale? Os lo volvéis a ver y es que creo que está, me voy a repetir y parece de chiste, pero es que creo que está tan bien explicado que lo único que tenéis que hacer es veros el vídeo otra vez, ¿vale? Bien, y el segundo protagonista de la función de relación es el sistema endocrino. Nosotros le hemos dedicado bastante tiempo y hemos visto con bastante profundidad cómo se llevaba a cabo la función de reproducción y sobre todo el ciclo menstrual. Y en ese momento hablamos de cómo actuaban determinadas hormonas y cómo
que haya o no haya una hormona, que se detecte o no se detecte una hormona, pues hacía que en otra parte del cuerpo ocurrieran cosas, como cuando se liberaba la LH, la hormona luteinizante para que se liberase un óvulo, o cuando se liberaba la FSH, eso tiene que sonar. Eso no es ni más ni menos que el funcionamiento interno del sistema, de la función de relación, perdón. Os recuerdo, está también en los vídeos, que el sistema nervioso o el cerebro solo tiene poder de ordenar a células musculares. Es decir, cualquier orden que sale del cerebro va dirigida a un músculo, para que ese músculo haga lo que tiene que ser y el cuerpo responda a esa orden. Pero el cerebro no tiene control sobre los órganos. No le puede decir al corazón que lata más rápido, ni le puede decir al hígado que libere glucógeno, por ejemplo. Para eso están las hormonas. Las hormonas son el vehículo de transmisión de la información interna o la manera de comunicarse el cerebro en conjunto con la hipófisis con el resto de órganos del cuerpo que no son músculos, ¿vale? Por aquí también está, todo eso que os acabo de decir está por aquí dicho y además está en los vídeos propios de este apartado. En esta... ¿No funciona el enlace? Pues no sé por qué no funciona. Pero bueno, tenéis más información sobre el sistema endocrino en ese enlace que tenéis ahí, que a esta altura ya pues podéis pasar de ella porque todo está en la presentación y en los vídeos que os hice. Igual que es muy importante que supierais o que tengáis claro cómo actúan las drogas, es muy importante también que tengáis claro cómo funciona la regulación hormonal. Cómo desempeña su papel una hormona, quién decide cuándo se libera una hormona, cómo sabe el cerebro o la hipófisis que su orden se ha llevado a cabo, que se ha ejecutado, cómo se decide si ya no hace falta seguir fabricando esa hormona. Tenéis que tener en cuenta que el cerebro, que el organismo es muy ahorrativo. Es decir, todo aquello que ocurre en el cuerpo ocurre de la manera menos gastosa posible, tanto en energía como en moléculas. Entonces, si el cuerpo, si el cerebro, si el organismo se puede ahorrar fabricar hormonas, que no son infinitas y que cuesta energía fabricarlas, pues lo va a hacer de tal manera que, pues si puedo fabricar menos hormona para conseguir el mismo objetivo, pues voy a fabricar menos, evidentemente. Para eso existe la regulación hormonal. En este sentido, os lo digo en el vídeo y está también escrito en la información, que si el sistema nervioso tiene un protagonista o, o una central, que sería el cerebro, el sistema hormonal o el sistema endocrino también tiene su propio cerebro, su propia central, que es donde se toman las decisiones y que en este caso es la hipófisis. Que en este vídeo, pues ahora no lo voy a reproducir, pero creo que lo recuerdo perfectamente. Hay imágenes donde se ve la hipófisis en relación al cerebro, lo pequeña que es la hipófisis y aún así, pues lo importante que es. Y también os digo en el vídeo y en la teoría que esa hipófisis está conectada y evidentemente trabaja en conjunto con el cerebro. De tal manera que aquello que el organismo necesite,
pues se coordine entre el cerebro y la hipófisis. Bueno, pues ver el vídeo, que creo que también está bastante explicado, pero todo funciona de una manera también relativamente fácil de entender y de una manera que ya vimos, me repito, cuando vimos el ciclo menstrual. El, el hecho de que se libere una hormona o el hecho de que un órgano detecte que hay una hormona en la sangre activa que ese órgano se ponga a trabajar y haga lo que sea que tiene que hacer. Y precisamente eso que ese órgano fabrica le sirve a la hipófisis como detector de que su orden se ha cumplido y por tanto ya dejo de fabricar hormonas. ¿Vale? Sería como cuando alguien da una orden, pues pensad por ejemplo en los militares. Cuando alguien da una orden, ¿cómo sé yo si estamos hablando por ejemplo por radio o por un walkie-talkie? Si yo estoy hablando contigo, ¿cómo sé que me has escuchado y que por tanto vas a cumplir mi orden? Pues tú me dices recibido y ya sé yo que mi orden se va a cumplir. Pues para la hipófisis ese mensaje de recibido llega cuando detecta que en la sangre hay aquella sustancia que la hipófisis ha dado la orden de que se fabrique. Creo que es fácil de entender. Y también creo que en el vídeo está bien explicado. Y, y poco más, chicos. Ah, bueno, perdón. Creo que está aquí después. Bueno, estas son unas actividades que os mandé. Vale, esto que se me olvidaba. Del sistema endocrino es importante que conozcáis la anatomía. Recordad que siempre hemos visto en clase, en los puntos de que debemos saber, cuando hablamos de anatomía, siempre hemos hablado de anatomía básica. Y aquí además os lo reduzco todavía más. Solo tenéis que conocer qué son o dónde están situadas y cómo funcionan. Además, es otra actividad que os mandé. Las 4 glándulas que tenéis en la pantalla. El sistema endocrino está formado por una serie de órganos por distintas partes del cuerpo. Los tenéis todos en esa imagen, pero yo no os voy a pedir que os lo sepáis todos. Solo os voy a pedir los que tenéis aquí escritos. La hipófisis, el tiroides, el paratiroides y las glándulas adrenales o suprarrenales. Es el mismo nombre, pero con 2 versiones diferentes. Entonces tenéis que saber dónde están localizadas, qué hormonas fabrican y qué hacen esas hormonas. ¿Vale? Esa otra actividad que habéis hecho y que por tanto os la voy, evidentemente, os lo voy a preguntar. De una manera u otra, tenéis que saber o me vais a tener que decir cuál es la función de estas cuatro glándulas, ¿vale? Y como soy tan bueno, porque es que soy muy bueno, pues aquí os dejo, bueno, aquí os puse precisamente lo que os estaba diciendo antes. Dónde están situadas esas glándulas y cuál es el funcionamiento o la función de cada una de ellas. Evidentemente aquí os lo puse muy resumido porque cuando hice esto tenía ya en mente pediros que ampliaseis eso un poquito más buscando vosotros esa información. Pero tampoco es mucho más de lo que hay aquí. Si os pedí en aquellas actividades que buscaseis o que me dijeseis qué pasa cuando hay falta de hormonas, aunque el cerebro o la hipófisis en este caso de la orden, qué pasa si el organismo o la glándula funciona mal y no puede fabricar la hormona que te están pidiendo, o qué pasa si funciona mal y fabrica de más. Pues cuando hay falta o exceso de hormonas, pues el cuerpo reacciona de una manera o de otra. Eso lo hicisteis en unas actividades y también os lo puedo pedir, ¿vale? Y, y ya está. No sé si este vídeo se ha quedado, este repaso se ha quedado corto
o ayuda un poco a repasar o escucharlo de mi boca o ayuda a tenerlo más claro que simplemente leerlo vosotros. Lo que sí quiero deciros es que el examen no va a ser ni más fácil ni más difícil que los exámenes que hemos hecho en clase durante todo el año. Ni voy a pillaros, ni lo voy a poner súper largo porque lo vaya a hacer en casa y pienso que tenéis más tiempo. Yo hago el examen o hago los exámenes ya he hecho otros en primero de eso y en bachillerato. Y lo hago con esta filosofía. Vosotros sois cada una responsable de, de cómo se enfrenta tanto a un examen como a los problemas que surgen, como a esta pandemia, si se cumplen las normas, si no se cumplen las normas. Entonces, es fácil en casa copiarse, mirar los apuntes, estar conectado con otro compañero, con otra compañera y preguntarle. Sí, es fácil, evidentemente. Pero también esto no es una advertencia, ni es una amenaza, ni es simplemente que seáis conscientes de que aunque vosotros penséis eso, cuando tengáis el examen delante, pero no porque este examen sea diferente, sino porque las preguntas que yo hago en los exámenes son así, ya lo sabéis. El que no haya estudiado ya pueda tener delante a quien sea, que a no ser que le escriba las preguntas, evidentemente, no lo va a hacer bien. Ya digo que he hecho exámenes en primero de la ESO, 4 exámenes he hecho en primero de la ESO, he hecho exámenes en bachillerato y, y se repiten los mismos resultados que evidentemente las notas son un poquito más altas, por supuesto, yo eso lo asumo y que nadie tampoco piense que, que se va a convertir en un héroe por engañarme, timarme y copiarse. Yo eso lo doy por hecho. Pero también doy por hecho que el que nunca ha sacado un 10 no lo va a sacar ahora, que el que nunca ha hecho preguntas excelentes no va a hacer preguntas excelentes ahora y, y que cómo os enfrentéis a esto, pues mm, está o dependerá de vuestra honestidad, de cómo os enfrentáis a las situaciones en general. Y eso se va a notar en la respuesta. Eso no significa que yo vaya a sospechar o vaya a decir, uy, yo sospecho que te has copiado, te voy a quitar. No, no, no. Yo voy a corregir como si lo hubierais hecho encerrado en una habitación sin contacto con el mundo exterior. Y, y ya está, no pasa nada más. El que tenga la habilidad de copiarse, de tener la tranquilidad de responder como si no se estuviera copiando, pues mira, eso también es un mérito. Ya está. Así es como vamos a solventar esto del examen en casa. Os repito, os lo voy a dejar por escrito el lunes para que lo tengáis reciente para el martes. Y en el propio examen habrá instrucciones. El examen va a durar 1 hora. Lo vais a recibir unos minutos antes por correo. Yo voy a estar pendiente del correo y del móvil. Si alguien no lo recibiera o no lo puede abrir, pues eso ha pasado con algunos alumnos con los exámenes que ya he hecho. Me escribí al correo, me llega inmediatamente, os respondo, os mando el examen por el correo, os resuelvo el problema que haya surgido y ya está. Lo que sí os adelanto, y eso os lo voy a poner en las instrucciones, es que a no ser que os resulte imposible porque no tengáis ordenador, sí os voy a pedir que el examen me lo mandéis en un archivo de Word, ¿vale? Os aclaro esto para que nadie se eche las manos a la cabeza. El examen se hace a mano, en un cuaderno o en un folio, como siempre. Al final le hacéis una foto y me lo mandáis. El problema es que de cada uno me llegan 2 o 3 fotos y que luego a la hora de corregir tengo que abrir el correo de cada uno, tengo que ir a abrir foto por foto, corregir foto por foto. Las fotos no siempre están ordenadas, entonces cuando abro una foto a lo mejor es de la última página y eso hace que la corrección sea lentísima.
Por eso lo de pediros que me lo mandéis en un Word significa que le hagáis la foto al examen cuando terminéis. Y digo, si tenéis disponible un ordenador, que esas fotos las metáis en un archivo de Word y que me mandéis ese archivo de Word, que es un archivo único, lo abro, ya vienen las páginas ordenadas, lo tengo en la pantalla, incluso puedo escribir sobre ese examen alguna corrección o alguna anotación y es tremendamente más fácil. Pero repito, el que pueda, el que no, me lo manda por fotos, que sé qué es lo que va a pasar y ya está. En esta situación nos tendremos que aguantar con lo que hay. Y no os digo mucho más porque ya se está alargando esto demasiado. Que sigo accesible a todos aquellos por correo electrónico. Hay algunos alumnos que tienen mi número de WhatsApp. No tengo ningún problema en que le pidáis mi número a aquellos alumnos que lo tienen y que me escribáis por WhatsApp si queréis para preguntarme una duda o cualquier cuestión que tengáis relativa al examen. ¿Vale? Después del examen recibiréis también instrucciones sobre qué va a pasar con el trimestre, con la nota de este trimestre y con la nota final en función de los 3 trimestres. Y qué pasará con las recuperaciones, si alguien quiere subir nota, todo eso lo sabréis o bien durante esta semana o ya el lunes que viene, cuando yo ya tenga las notas de haber corregido el examen. Yo voy a intentar tenerlas para el día 22 y, y ya en función de esa información pues iremos hablando. ¿Ok? Bueno, pues os dejo. Espero que hoy ya sábado nadie vea este vídeo, que ya se está haciendo tarde y tenéis todavía el domingo y el lunes para repasar. Esto es un vídeo de repaso, ¿vale? A esta altura ya tenéis que tener el examen bastante visto. Por eso me he esperado también al último momento. Un saludo a todos, ¿vale? Haced el último esfuerzo, que no queda nada y que en el centro no, pero espero que ya mismo nos veamos por la calle y nos podamos saludar. Un abrazo a todos.